Bien, entonces en este video vamos a ver cómo nosotros tenemos que calcular el coeficiente de asimetría. Y para eso nosotros tenemos acá las fórmulas. Primeramente tenemos que calcular los momentos de la distribución de la variable. Tenemos el segundo momento, el tercer, el cuarto momento. El segundo momento es el que define la medida de dispersión más importante, que es la varianza. El tercer momento es el que se utiliza para calcular el coeficiente de asimetría. Y el cuarto momento es el que se utiliza para calcular la kurtosis, que es otra medida de forma de la curva de distribución de la variable. Entonces, para eso siempre es importante que tenemos que irnos acá a la tabla de frecuencias, ¿no? Y si nosotros vemos acá la tabla de frecuencias, ya tenemos acá, por ejemplo, Fi por el cuadrado de la desviación. Ya tenemos ahí el numerador. Entonces, el segundo momento está fácil que lo podamos calcular. Entonces va a ser igual, vamos a calcularlo acá, va a ser igual el segundo momento, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en la fórmula. Ya tenemos nosotros acá ese valor, el numerador, dividido entre n. ¿Y n cuánto vale? Aquí tenemos 60. Bien. Fíjense, sumamente sencillo el cálculo del segundo momento. Entonces acá vamos a tener formato de celda, como están muchos decimales, con dos decimales es suficiente, ¿no? Entonces, 62.99 es el segundo momento. Segundo momento. Bien. Ahora nos vamos al siguiente, al tercer momento, pero para el tercer momento tenemos que tener elevado al cubo, ¿no? Vamos a ver si tenemos, y si no tenemos, lo tenemos que calcular. Ahora, para nosotros va a ser entonces, ahí no tenemos. Entonces, tiene que ser para nosotros ahora la fórmula Fi, ¿no? Por desvía 3. Ahí, Fi por desvía 3. Y ahora sí vamos a hacer, acá, vamos a hacer igual. Frecuencia absoluta de esa clase, ¿dónde está? Acá, esta es su frecuencia absoluta, ¿no? Ahora vamos a irnos, sigue de acuerdo a la fórmula, ¿no? Frecuencia absoluta, ahora dice multiplicado por, ¿no? Desvía, aquí está la desviación, entonces voy a tener paréntesis, desviación, aquí tengo la desviación. Ahora, eso tengo que ser elevado al cubo. Bien, entonces, esto es la frecuencia absoluta multiplicado por el cubo de la desviación. Bien, acá va a haber, como es un exponente impar, va a haber valores positivos y negativos. En cambio, cuando es un valor par, todos son positivos, ¿no? Entonces acá vamos a, bueno, antes podemos también esto cambiar y decir que no sea con tantos decimales y solamente con dos, ¿no? Entonces bajamos ahora, ahí, y tenemos entonces esos valores. Ahora, esos valores que tenemos que sumarlo. Entonces, aquí vamos a tener la sumatoria. Vamos a fórmulas, autosuma y sumamos esos valores. Fíjense acá, está saliendo, está saliendo un valor sumamente pequeño. A ver, vamos a ver si con más decimales, si vamos a poder ver. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces está saliendo un valor de 0 en realidad, ¿no? A ver, vamos a comprobar si está bien lo que hemos hecho. Este valor de aquí es, para que ustedes estén seguros, también tienen que utilizar un aspecto importante que es acá, los rastrear precedentes. Acá, ¿quién está? Aquí ha participado la desviación elevado al cubo y eso ha sido multiplicado ¿por qué? Por la frecuencia absoluta. Entonces, está muy bien ahí, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá, si yo quiero ver rastrear precedentes, es el mismo valor, ¿no? Entonces ahí tenemos desviación elevado, que sería en este caso O sub 4, o 4 elevado al cubo, ¿no? Bien, entonces tenemos y ahí está frecuencia absoluta, ¿no? Y lo mismo acá, podemos ver si efectivamente se está cumpliendo eso, y acá lo mismo, podemos ver, y vamos a ir viendo de cada uno. Rastrear precedentes y rastrear precedentes. Bien, entonces estamos haciendo desviación, está participando de esa fórmula, elevado al cubo, y aquí tenemos también las frecuencias absolutas, ¿no?
Ahora entonces ahí, si nosotros tenemos entonces eso, si nosotros vemos acá, por ejemplo, si tenemos eso, vamos a tener entonces 0. 0 va a salir, ¿no? Entonces fíjense acá, 0. ¿Por qué 0? Porque fíjense acá, yo estoy aplicando la fórmula, ¿dónde está acá? Estoy aplicando ahora la fórmula. En el numerador, ¿cuánto tengo? En el numerador voy a tener igual 0. Aquí está 0 lo que ha salido ahí, ¿no? El numerador va a ser la sumatoria, esta sumatoria 0, ¿no? Ahora dice dividido entre n. ¿N cuánto vale? N vale 60. Entonces aquí tenemos 0. Entonces 0 es el tercer momento, ¿no? El tercer momento, fíjense, 0. El numerador es 0, ¿no? El numerador es 0. Entonces, si yo voy a dividir con otro valor, ¿dónde cuánto va a ser nuestro coeficiente de asimetría? 0 también, ¿no? ¿Está claro, no? Entonces acá, si yo digo acá, entonces ya tengo eso. Y voy a tener ahora, bueno, vamos a seguir calculando, ¿no? Yo digo, ahora acá ya tengo el segundo momento. Ahora, cuánto valdrá la desviación estándar? La desviación estándar acá vale igual ¿la raíz de quién? De la varianza. ¿Y la varianza dónde lo tenemos? Lo tenemos acá. Es la varianza, ¿no? Entonces lo vamos a cerrar, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a colocar también dos decimales simplemente. Y entonces acá tenemos, esa es nuestra desviación estándar, ¿no? Ahora ya tenemos todo eso. Ahora aplicamos la fórmula acá. El coeficiente de asimetría va a ser igual m sub 3. M sub 3, vamos, ¿dónde está? Aquí, 0. Dividido, dividido. Entre, dividido, ¿entre qué valor? Dice dividido entre el cubo de la desviación estándar. Entonces aquí tenemos cubo de la desviación. Acá está la desviación elevado al cubo. Acá. Y entonces cerramos. Y aquí tenemos entonces 0. ¿No? Entonces 0 significa que nuestro coeficiente de asimetría nos está mostrando que la curva es simétrica. Entonces la curva de nuestra variable, la demanda biológica de oxígeno, debe tener la forma de una campana, como la que están ahí, donde el valor de mu, que es la media poblacional que está al medio, tiene que partir el área en dos partes iguales, tanto en tamaño y en forma, siendo a la izquierda el 50% y a la derecha el otro 50%. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos eh, para el cálculo del coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces, el coeficiente de asimetría, entonces acá, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? Entonces decimos, la curva de distribución, la curva de distribución de la variable demanda biológica, demanda biológica, demanda biológica de oxígeno, bien, entonces la curva de la variable demanda biológica de oxígeno, ¿no? Es igual, ¿no? La curva de la distribución de la variable demanda biológica de oxígeno es o presenta, mejor, presenta una curva, ¿cómo sería? Una curva simétrica. Simétrica, ya que el coeficiente, de asimetría, es igual, a 0. Bien, entonces esa es nuestra conclusión, ¿no? Entonces ahí tenemos la respuesta.